Los libros de Mara Turing llevaban facturado 650.000 euros. Confío en la historia que he hecho y confío en que si consigo tocar las palancas que toqué en España, en Reino Unido, lo que aquí son 35.000 ejemplares, ahí es medio millón. Que inviertes en escribir un libro 8 o 10.000 euros de horas de tu vida y no vas ahora a darle una oportunidad invirtiendo algo en marketing, en trabajarte ese mensaje, pues mejor no escribas el libro. En Wattpad, muchos de los libros que triunfan, como vemos, son más por el marketing que hacen que por la historia en sí. Javi Padilla, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Aquí deseando compartir con vosotros algunas cosillas, a ver si sirven. Yo estoy encantado de tenerte en el podcast porque es la primera entrevista de esta serie de Anatomía de un Bestseller, que es como se llama este podcast. Y es un podcast donde queremos entrevistar a gente que haya vendido una cantidad significativa de libros y que nos cuente en primera persona pues todos los secretos o todas las estrategias que ha llevado a vender, ¿no? Y que todos aprendamos un poquito de todo eso y bueno, sobre todo pues pasar un buen rato contigo y descubrir qué hay detrás de tu proyecto que está yendo muy bien, Javi, ¿no? Sí, bueno, hace poco, precisamente, ¿no? En el mes de julio hicimos recuento y vamos por 35.000 libros. Que, oye, para lo que eran las previsiones iniciales, pues evidentemente estamos muy por encima. Pero, como bien dices, ¿no? Al final, ¿qué pasa? Que cuando uno escribe un libro, pues lo hace desde un punto de vista, pues, oye, como muy romántico, como, oye, quiero ser escritor, tal. Yo, en mi caso, por ejemplo, soy periodista, ¿no? Y decía, oye, quiero escribir, quiero tal. Pero me planteé, oye, cómo vender libros, ¿no? Así que yo creo que está bien, llegados a este punto, pues, oye, hacer aquí contigo a lo mejor una recapitulación de qué es lo que ha funcionado, qué pasos seguí, qué cosas no han funcionado, que también creo que puede ser útil y bueno, a ver si soy de utilidad para otros escritores. Porque ya van 5, ¿no? De la saga de Mara Turing. El último lo has publicado hace unos meses, en 2023. El primero, 2018, ¿no? Sí, en 2018 publiqué el primer libro. Después ya 2019, el 20, el 21, el 22 no publiqué y publiqué el 23. Y ahora en Navidad pretendo publicar el sexto y penúltimo, ¿vale? Serán 7. Y bueno, aunque ahora he dicho que llevo, oye, 35.000 libros, pero lo cierto es que los primeros 1.000 tardé. O sea, yo siempre le digo a todo el mundo cuando empieza a vender libros que los primeros 1.000 a mí me costó ver dónde estaban mis mensajes adecuados, dónde estaba tocando la fibra de mis compradores potenciales y todo eso, pero una vez que conseguí ver dónde estaban esas betas, como yo digo, de tráfico, pues fue interesante ver cómo te empiezas a estabilizar en 5 libros al día, 10 libros al día, 20 libros al día, ¿no? He llegado a puntos de estar vendiendo 30, 40 libros diarios, que bueno, oye, al cabo del año pues son un puñado de libros. Claro, porque tú en 2018 empiezas publicando el primer título de la saga. ¿Y cómo te planteas esa publicación? ¿Te la planteas ya con una idea, con una estrategia de que sea una saga, de extenderla en el tiempo, de ir publicando año por año un título para darle continuidad? Cuéntame un poquito cómo empiezas en ese año. Mira, una cosa que yo me di cuenta cuando vendía juguetes en Internet y cuando he vendido otras cosas en Internet es que es muy positivo para quien vende concebir un producto como por partes. ¿Por qué? Porque el coste de adquisición de ese primer cliente lo puedes diluir en diversas compras, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si un libro, oye, me cuesta, el PVP son 15,95 y a mí me cuesta adquirir ese primer cliente en publicidad en Facebook, en lo que sea, 8, 9, 15 euros, claro, si me cuesta lo mismo que ya vale el libro, no gano nada. Pero si enganchas a ese lector a un segundo, a un tercero, a un cuarto, a un quinto, o sea, ¿qué ocurre? Que vas diluyendo ese coste de adquisición. ¿Qué hacía yo? Que cuando concebí la saga, también concebí que cada libro acabara como en un cliffhanger, ¿no? Que dijeras, oye, esto tiene que ser una saga porque me va a permitir recuperar la inversión que haga publicitaria. Cada libro tiene que terminar de una manera que invite a esperar al otro. Y cada libro debe llevar como una serie de elementos
que le den al lector, o en mi caso a los papás, que son los compradores, la idea de que están comprando un producto que realmente va a hacer que sus niños estén más informados o estén mejor preparados ante una situación actual como es que estamos rodeados de tecnología, de ordenadores y de teléfonos móviles, ¿no? Entonces fue un poco eso, configurar un producto, o sea, pensar como en un producto antes que como un libro, un producto que va a tener un coste de adquisición, o sea, que voy a tener un coste de adquisición de clientes, que quiero diluirlo en el máximo número de productos para que me salga lo más económico, lo mejor posible, lo más rentable posible, y después cada uno de esos productos que tuviera un gancho con el que va a venir después, para ir creando siempre esa expectativa. Antes de diseñar esa estrategia de publicaciones, ¿empiezas a escribir o primero diseñas la estrategia? ¿Qué es lo que haces primero? Vale, a ver, ahora me gustaría decirlo bonito y decir, no, lo tenía todo súper pensado. No fue así, ¿no? Yo, de hecho, la idea que tenía era hacer un libro al principio. O sea, hacer un libro y si funcionaba bien, eso sí, iba a seguir haciendo el resto. O sea, sí lo concebí mentalmente como una saga, pero si iba mal el primer libro no iba a hacer un segundo. O sea, porque digamos que el libro acababa de una manera que, bueno, estaba bien. O sea, podía ser el fin, aunque te quedabas con ganas de saber más, ¿no? Yo me puse a escribir y, de hecho, lo cuento como anécdota, yo 2 semanas antes de entregar el manuscrito, el primer manuscrito, y para que se empezara a maquetar, tengo que cambiar como 100 y pico páginas, porque me reúno con un buen amigo guionista que se lo había leído y me dijo, Javi, mira, ¿tú qué pretendes conseguir? Y yo, venga, dispara, Freddy, no me cuentes historia, que he hecho mal. No, mira, te han salido los malos están muy bien. Dice, pero la protagonista no puede hacer un buen viaje del héroe porque, oye, él tiene a los padres vivos, tiene tal, tienes que matarle a algún padre o a la madre. Se empezó así directamente, ¿no? Y me di cuenta de que él trabajaba como con un archivo Excel antes de escribir, ¿no? Para, oye, la introducción, el nudo y el desenlace, bueno, pues los puntos donde va a haber un giro, tal. Y claro, me di cuenta que yo como periodista estaba habituado a eso de ponerme a escribir, venga a echar palabras, pero cuando te enfrentas a 60.000 palabras, a un libro de bolsillo de 300 páginas, cambia mucho la historia, ¿no? Entonces, a partir de ahí sí me di cuenta de lo importante que era la disciplina de partir de una estructura que la dejas incluso reposar unos cuantos días. Yo, por ejemplo, después de ese Excel me hago siempre una guía de capítulos, y de esa guía de capítulos la dejo también reposar, me la vuelvo a leer, de forma que cuando ya me pongo a redactar esas 4.000, cada uno dice un número de palabras al día o no, lo que hay que hacer, ya digamos que tengo como bastante afinado el producto final que quiero conseguir. Porque si no, ya digo, es muy fácil, a los que nos gusta escribir, es muy fácil perdernos y hacer algo que al final al público de destino no le resulta atractivo. Uh-huh. Vale, y desde el primer momento tienes claro que vas a autopublicar, que vas a elegir ese método de publicación. ¿Y por qué? Sí, mira, básicamente yo empecé en el departamento de maquetación, en el periódico ABC y en diseño, ¿no? Entonces siempre me gustó manejar InDesign, QuareXpress, todas estas herramientas y me gustaba, ¿no? Infografía, fui el jefe de infografía, por lo tanto la parte de diseño siempre me había traído bastante, pero aunque no hubiera sido así, había tenido amigos que habían tenido experiencias un poco, vamos a llamarle no positivas, con grandes editoriales, ¿no? Del libro a lo mejor a tener unas expectativas muy grandes y entrar en la maquinaria de una gran editorial, y la maquinaria de la gran editorial pues ya sabemos cómo puede llegar a ser, ¿no? Que sí, que si va bien te van a enchufar ejemplares en todas las grandes superficies y tal, pero si no va bien, muy muy rápido pasas a almacén y fuera, ¿no? Claro. Entonces yo decía, mira, yo sé, sería muy raro que mi primer libro, a la primera de cambio, yo vaya a hacer un súper éxito, que vaya a soportarme la gran editorial el tiempo que necesito hasta que yo encuentre cuál es mi público, hasta que yo encuentre la mejor forma de vender esto, hasta que yo encuentre cómo impactar en ese dolor de mi comprador. O sea, yo necesitaba flexibilidad, ¿no? Y claro, la autoedición, ¿no? Iniciativas como libros.com y demás te dan esa posibilidad, o sea, no tienes esa presión inicial. El escritor siempre va pensando en buscar un grande porque quiero estar en Casa del Libro, en el Corte Inglés, tal. Bueno, eso al final es algo que te va a dar la evolución natural, como yo digo. O sea, si de repente mucha gente empieza a preguntar por tu libro y empiezas a tal, pues llega un punto en que empiezan a comprarle ya ejemplares a lojista, empiezas a imprimir más y el crecimiento viene por ahí, ¿no? Uh-huh. Claro. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? A mí de repente me llaman un día y me dicen, oye, que nos han hecho un pedido de 600 libros.
Y yo, bien. ¿Quién te llama? Me llaman de mi editorial, pero yo digo, ¿no? Mi editorial me dice, oye, nos han hecho un pedido de 600 libros, ¿qué has hecho? Y yo digo, mira, pues lo que llevo haciendo un mes, llevo como 30 y pico pruebas de anuncios en Facebook, con 30 y pico tipos distintos de tal, gastando muy poquito al día, o sea que quien piense que 30 y pico anuncios o 20 y pico pruebas, tal, o sea, yo gastaba, creo que eran 15 o 20 euros diarios, ¿vale? Que si hablamos son 600 euros al mes, no es una cantidad de dinero desorbitada. Hoy que he subido la publicidad, porque esto fue 2019, hoy a lo mejor tendría que gastarme 25 euros para hacer las pruebas, 30 euros como mucho, pero hablamos siempre de que en un mes, con un presupuesto de 1.000 euros, que oye, si te crees que eres escritor, pues deberías plantearte el proyecto completo, ¿no? Puedes probar perfectamente si tu libro tiene llegada, si los mensajes que quieres transmitir funcionan, ¿no? Y ya digo, fue en ese punto en el que yo dije, necesito una editorial que me dé flexibilidad para probar y para poner en marcha ese pequeño plan de negocio que yo me había hecho sobre el libro. ¿Y cómo es la relación, esa relación inicial con la editorial? Porque te autopublicas, pero tienes apoyo en alguien que imagino que te da el servicio de corrección de la maqueta, aunque tú también maquetas, la impresión. Cuéntanos un poco cómo es esa relación inicial con la editorial. Pues mira, lo primero que hice fue acercarme a ellos diciendo que buscaba precisamente ese tipo de editorial flexible que me permitiera entregarle ya yo el PDF maquetado como nosotros pensábamos que debería ir el libro, eso sí que nos facilitaba toda la parte de distribución en Amazon, toda la parte de automatizar para que estuviera el logista, en todas las plataformas que hay que estar, conseguir el ISBN. O sea, yo quería centrarme en contenidos y marketing y quería que alguien se centrara en que esto, si va bien, tuvieras un trampolín para crecer, ¿no? Yo, de hecho, esa es la vía que recomiendo. Cuando alguien viene y me dice, oye, quiero editar con este pequeñito, con este otro, o quiero irme a libros.com, a todas las opciones que uno cuando entra en Google acaba encontrando, ¿no? Pero te irías mejor a Planeta, no sé qué. Digo, mira, primero tendrías que convencer a Planeta, que oye, que igual sí, porque tienes un manuscrito increíble, o tienes mano. Digo, pero es que la otra vía va muy bien, sobre todo cuando no has escrito nunca nada antes. O sea, yo la bala de una gran editorial la gastaría cuando ya tenga un track record importante y cuando, oye, dices, oye, pues ya quiero ser otro tipo de escritor distinto. Pero para el escritor sí que empieza y que tiene su Excel con sus gastos, sus historias y tal, le viene muy bien esta fórmula. Yo cuando me senté con ellos les dije, oye, necesito flexibilidad, os voy a entregar yo los PDFs, os voy a dar el libro probablemente corregido, aunque si lo queréis corregir, pues maravilloso, pero yo tengo aquí, mi mujer es periodista también y es correctora y tal, y corregíamos el libro in-house, como aquel que dice, y la parte de ilustración y todo, yo le decía eso, yo os voy a entregar un libro para darle a imprimir, ¿vale? Y lo que quiero es, eso sí, que si Amazon quiere comprar, Logista quiere comprar, el otro quiera comprar, quiero que esté rápido en todos los sitios, y eso ellos lo hacían bastante bien. Y ellos aceptaron, no con todos los autores lo aceptaban, también es que yo, bueno, pues tenía cierto, digamos que pensaban que por la metodología que quería aplicar el libro podía ir bien. O sea, yo me planteé allí directamente con una portada, un titular, un claim, un dolor que el libro impactaba, o sea, como un producto, o sea, como un teaser de un producto, exactamente. Yo me planteé delante de ellos con la estrategia, ¿no? Y en ese sentido dijeron, bueno, pues sí, puedes hacer esto. ¿Por qué? Porque vienes de hacerlo antes. Yo les decía, yo he tenido que vender juguetes en internet, he vendido noticias, he vendido suscripciones, he tenido que vender de todo en 15 años y la metodología es la misma. O sea, que yo lo único que tenía que era encontrar, en mi caso, por ejemplo, son las mamás las que me compran, ¿no? Porque, bueno, los papás somos... Yo no soy padre, pero bueno, soy tío y somos más perezosos en España comprando libros para los hijos, mientras que las mamás sí. Entonces, bueno, pues Facebook me permitía perfectamente, y Instagram y ahora TikTok, ¿no? Impactar a, oye, mamás entre 38 y 50 años. Bueno, no bloqueo la edad por arriba porque los abuelos también compran libros. A las que le guste el libro, le guste Amazon, libro electrónico, etcétera. Me monté mi propia plataforma, mi WordPress, aunque se puede hacer con un Shopify o lo que sea. Pero porque en esa etapa muy, muy inicial yo lo que quería era coger datos de quién me leía. Ya después me da igual que se venda en otra plataforma, en una Amazon, pero yo quería primero tener mis primeros 100, 200, 300 correos electrónicos de compradores para investigar, poder investigar sobre ellos. Saber quién me lee y por qué me lee. Hacerle encuestas, qué te ha gustado del libro, si no lo has acabado, por qué no lo has acabado. O sea, lo mismo que cuando vendía un camión de juguete o cuando vendía algo, ¿no? Vamos a ese punto, vamos ¿sí? a ese inicio, a esos primeros 200, 300 lectores, porque claro, tú cuando escribes el primer libro no tienes esa comunidad de lectores formada,
Exacto. Tienes el libro, ya tienes el producto. ¿Qué es lo primero que haces para encontrar esos 100, 200 lectores? Aparte de crear la web, ¿cómo llegas a esos 100 primeros? Vale, mira, lo primero, y esto lo repetí después con una compañera que va muy bien, con Enya, con la trilogía del silencio, y de hecho con algún autor más que ha venido y que es amigo y le está yendo bien. Lo primero es encontrar el dolor que crees que resuelve tu libro. Y debe ser una frase muy corta. Esto no siempre es evidente. Hay autores que no les gusta acudir por ejemplo, tenía una amiga que me decía, no, yo no quiero que me consideren autoayuda. Y yo le decía, ya, pero si te metes en el terreno de la autoayuda, entras como en un esquema muy concreto de compra o de comprador. En mi caso, ¿no? Era un libro para que tu niño sea más inteligente que el teléfono móvil. Era una frase como muy sencilla. ¿Por qué? Porque va a un dolor muy directo que mantiene a los papás despiertos por la noche, que es, oye, mi hijo se está enganchando al móvil, o mi hijo no está preparado para el mundo de mañana, el programa os he programado, etc. Entonces, es como, entiéndase bien, el miedo que atacas o el dolor que atacas en el lector. Pues yo, después de poner Mara Turing, el despertar de los hackers, quería que tuviera la palabra hacker. ¿Por qué la palabra hacker y no programadores? Pues lo puse porque era... los niños chicos no quieren ser programadores, quieren ser hackers. Porque el hacker es como malote, aspiracional y tal. El programador no. Uh-huh. Entonces, digamos que fue ese como empecé a hacerlo. Una vez que tuve eso, dije, venga, si me tuviera que ir a hacer una publicidad en Facebook, ¿qué pondría? Bueno, pues voy a hacer algo. Primero ahí me equivoqué, ¿no? Voy a hablar de la parte en la que me equivoqué. Yo decía, como mi libro es de tecnología, de hackers y tal, voy a ir a gente a la que le guste Matrix, Star Wars, tal. Y le voy a poner como titulares muy geek, muy de tecnología, No funcionaba, ¿vale? O sea, posicionar ahí una marca desde cero cuando tu competencia, la literatura de ciencia ficción o de ficción, pero con mucha ciencia, es potente la que hay, no era fácil meterse ahí de esa manera. Entonces me di cuenta que ahí no podía explotar ese dolor. Cambié, no recuerdo ahora cuál fue el segundo, pero sí sé que el tercero fue este de las mamás y los papás. O sea, que mi libro ayude a que el adolescente que lo lea tenga una relación más sana con el teléfono. Sin entrar en tanto detalle, ¿no? Sin entrar en tanto detalle. Eso es, era como... Y sobre eso voy a generar una serie de creatividades publicitarias y primero voy a distribuirla de una manera como casi por WhatsApp. Oye, ¿qué te dice cada cosa? Gente que tú tienes o de la que te fías y tal. Y me decía, oye, me gusta esto, me gusta el niño. O mira, un niño leyendo me genera más como gancho visual que tal, ¿no? Porque si no, todos hoy utilizamos Canva, utilizamos cualquier herramienta, pensamos que por poner un título y tal... No, o sea, hay que utilizar palabras que te toquen la patata, ¿no? Y pasa igual con la gente que hace autoayuda. Sí, no, es que mi libro... Un error que cometemos los escritores mucho es que mi libro vale para todo el mundo. Y yo digo, seguro que sí. Pero piensa en el ideal en el que tú digas, ese lector que tú dices, me lo compras sí o sí. O sea, que sí, que te lo compra todo el mundo porque es muy bueno, pero... Pues, y él te dirá, mira, pues sé que si tiene 19 años, es fan del Señor de los Anillos y lee también Laura Gallego y le gusta la fantasía y es fan de Brandon perfecto, porque te permite dibujarte a ese buyer persona que va a leer tu libro. Entonces yo cuando hice todo eso, muchos folios, lápiz, papel, ¿no? Yo siempre digo que tardé pero casi eso más. Después de equivocarte, eso después de darte cuenta que te habías equivocado al sí. configurar tu audiencia. ¿Cuándo tardaste en darte cuenta de que ese no era el camino que tenías que seguir? ¿Y cuánto dinero llevabas gastado? Vale, mira, yo aproximadamente en equivocarme con Mara Turing invertí unos 2.000... No llegó a 2.000 euros, en torno a 2.000 euros me costó, ¿vale? Que fue el coste de tener una página web, de que cogía correos electrónicos y empezaba a hacer publicidad en Facebook y lanzaba gente a esa página para que se descargaran, me dejaran el correo electrónico descargándose el capítulo 1 y al tener yo esto, pues ya podía seguir, ¿no? Si no recuerdo mal, con eso capturé unos 400 emails, ¿vale? Y con esos 400 correos electrónicos los cargué en Facebook. Y le dije a Facebook, oye, Facebook, tal. Facebook me dijo, mira, pues de estos tengo a 300 localizados en Facebook. Digo, vale, ¿me puedes localizar a más? Facebook tiene una opción que es crear un público similar, un lookalike. Sí, y le dije, pues encuéntrame, claro, le dije, encuéntrame a más gente como estos 400 emails. Y me dijo Facebook, perfecto, toma, ¿cuántos quieres? Digo, pues búscame 300.000. Y ahora esos 300.000... fue a los que ya empecé a hacerle más pruebas de publicidad, ¿vale? Ya pude empezar a hacer
más a una niña leyendo en la playa, al atardecer, o sea, cosas que me funcionaba muy bien el niño leyendo tarde, una niña que leía tarde debajo de una manta, como con una linterna. Eso al padre le decía, wow, este libro le está enganchando, ¿no? Pero sí, yo si no recuerdo mal, fueron 1.800, 2.000 euros en pruebas que me gasté. Serían unos 2 meses aproximadamente, y en ese tiempo esto es tarea de monos, pero lo hice así, ¿vale? Me metí en YouTube a ver todos los canales donde yo creía que alguien podía hablar de mi libro. Había un montón. Y le ponías el típico email de hola, colaboración pagada. O sea, yo le decía, oye, que no quiero, sino que quiero que te leas mi libro y por lo menos que hagas una crítica honesta del libro y tal. La mayoría ni te responde, ¿vale? Pero, como yo que sé, lo enviaría a 100 personas y además intentaba que fuera personalizado para no ir en contra de lo que yo mismo intento vender en el email marketing. Me respondieron como 15. De esos 15, a lo mejor 5 o 6 se me iban muchísimo de presupuesto porque te pedían, yo qué sé, 1.000 euros por hacerte una... Y recién empezado yo no podía. Pero bueno, aquel canal que me pidió 100 euros, que me pidió 60 euros más el libro, te ayudaba a lo que yo llamo evitar el efecto discoteca vacía. O sea, que cuando en Google ya ponías el despertar de los hackers, no solo te salía mi página web, sino que te salían ya 4 o 5 vídeos de YouTube que salían hablando de ello, exactamente. Y ese fue un poco el proceso inicial. Claro, dos meses de invertir tiempo, invertir dinero y que diste con la tecla. Exactamente, 2 meses, donde ya digo que cuando alguien veía que yo llevaba hecha como 30 y pico pruebas, me decían, guau, es que esto es un curro, tal. Digo, claro, pero ¿qué curro no has echado en escribir el libro? Y qué satisfacción tan grande. O sea, yo ahora, por ejemplo, el último San Jordi tuve 2 firmas, ¿no? Por la mañana en FNAC y por la tarde en la librería Punt i Apart. Jolín, da muchísima alegría cuando tienes 2 firmas de libro llenas, ¿no? Versus las primeras donde ibas y tu madre te compraba un libro porque era tu madre y decías, hostias, que yo he estado un tiempo escribiendo este libro y me gustaría que se vendiera, ¿no? Por eso digo que creo muy importante, ¿no? Que tanto las editoriales como los autores pues se conciencien un poco de que a lo mejor en lugar de editar como editamos en España, no sé si sean 80 y pico mil libros al año, que son como 200 y pico al día, pues a lo mejor hacer unos poquitos menos, no digo muchos, pero pararte mucho más a ese dolor que resuelves, a ese claim, a esa frase que resume tu libro y ir testando, porque la satisfacción de que te lean es la que completa la experiencia, ¿no? Escribir está muy bien, pero cuando te leen... ¿Cuánto tardas en vender los 1.000 primeros ejemplares? Pues mira, los primeros 1.000 ejemplares yo creo que estuve casi un año, ¿eh? Tardé bastante en vender. Verá, bastante para cómo ha ido después, ¿no? O sea, yo empecé a vender libros en preventa en noviembre de 2018. En preventa en el WordPress que montaste. Exactamente, en mi WordPress. Sí, ¿no? Sí, en mi WordPress. Yo cogía los correos electrónicos. Amazon, ¿no? Nada. Yo cogía ahí y empecé con mi WordPress. Ponía que podías descargar ese correo electrónico, o sea, dejando tu correo electrónico ese primer capítulo. Yo abro eso en noviembre del 18 y no empiezo a venderlo o a enviarlo hasta la semana antes de Papá Noel, o sea, el 18 de diciembre o por ahí, ¿no? Me pego un mes con esa campaña abierta de coger correos electrónicos y demás. Y es después del verano, yo creo que en octubre del 19 ya había vendido 1.000 ejemplares. O sea, no llegó al año, había vendido 1.000. Cuando empieza a vender más fuerte es desde primavera aproximadamente. Ya empiezan en los colegios, me llamaban a los colegios y yo iba a dar charla, como me había posicionado como tal, que la gente decía, bueno, no te pagan. Y digo, no, así ahora pago yo por ponerme delante de los niños y que me den feedback. Si les gusta la portada, si no les gusta la portada, ¿qué les dice? Que no, ¿no? Y el segundo año ya fue muy bueno. O sea, entre el 19 al 20 ya había acelerado mucho en Navidad. O sea, la Navidad del 19 fue muy buena. Ya, digamos que ya, si no recuerdo mal, ya había vendido 2.000 ejemplares. O sea, vendí 1.000 ejemplares en la Navidad del 19, antes de pandemia. De un único título. En aquel momento solamente tenías el primero. No, ya, o sea, vendí, supongo que como unos 800 o así ya del primero, y ya vendí los primeros 300 del segundo. ¿Vale? Como 1.100 más. ¿Cuánto porcentaje de recurrentes tenías ahí entre el primero y el segundo? Pues mira, aproximadamente estoy en un 45-50%. O sea, cada uno que me compra, pues se me cae un lector y otro se me queda. ¿Vale? Depende. En la saga de los peques, por suerte he subido. La saga se llama Hackers en Nueva York, que es una adaptación de los mismos libros de adultos, pero adaptados con más ilustraciones, ¿no? Ahí va mucho mejor. Ahí la retención está haciendo cercana al 68-70%. O
sea, ahí sí consigo que el primero, casi con una alta probabilidad, me compre el segundo, ¿no? Siempre digo de todas formas que si uno mira los números de ventas de Harry Potter, son similares. A mí me sorprendió mucho que de la Piedra Filosofal creo que hay 300 millones de libros, bueno, 200 y muchos, y del segundo, de la Cámara Secreta, creo que hay 100 y pico, ¿no? Y dices tú, bueno, pues si a Joan Rowling le venden la mitad. Pero bueno, yo creo que eso, las cifras ya en el recorrido total hasta hoy deben dar en torno al 40%, ¿vale? Sí. Qué bueno. ¿Y tienes calculado el coste de adquisición de los nuevos lectores? Sí. Mira, el coste de adquisición, cuando yo empecé, que tuve la suerte de pillar Facebook en una época, bueno, que todavía no había tanta competencia, no llegó la pandemia, que la pandemia después ya lo disparó todo, me salía en torno a 4 o 5 euros la adquisición de un lector, ¿vale? Hoy, en una época normal, o sea, si no es Navidad, durante el año, 7 euros, 7, 8. Bueno, o sea que es muy importante esa retención, porque hablamos de que si un lector nuevo te cuesta 7 euros y el libro, claro. ¿cuál es el precio medio del el PVP son 15,95. Es verdad que yo ya compro de 1000 en 1000 los ejemplares y he conseguido ya impresiones bastante... ¿Cuánto te sale el coste unitario? ¿2, 3 euros? Exactamente, sí, entre 2,50 a 3 aproximadamente, sí. ¿Vale? Por los 1000 ejemplares. Ahí ya tienes 10 euros. Exacto. Si tienes coste de corrección, maqueta y demás, no sé si eso lo sigues haciendo tú, te queda un margen de 2, 3 euros. Muy poquito. Sí, me queda un margen. O sea, el margen cuando yo lo hago aquí dentro, si solo vendo el primer ejemplar y no vendo, o sea, si no se me enganchan al libro y tal, gano más o menos lo mismo que un autor en una editorial normal, el 8%, el 10%. Siempre digo que es más o menos, si no se me engancha tal. Ahora, claro, a mí me compensa mucho cuando se me engancha porque el precio de los 5 libros hoy, si los compras, aunque sea con un pack, es 89 euros. Claro, cuando te compran un pack del 1 al 5, jolín, recuperas mucho de todos aquellos que no fueron, ¿no? Porque que te has gastado 20 euros en imprimir. ¿Y los canales de venta que estás utilizando ahora? Porque inicialmente vendes en WordPress nada más. ¿En qué momento das el paso a vender a otros canales? ¿Empiezas por Amazon y luego ya empiezas con Logista que te distribuye en librerías? ¿O cómo es ese proceso de expansión de los canales de venta? Sí, es tal y como lo dices. O sea, yo primero estuve con mi WordPress, vamos a llamarle en solitario, como 3-4 meses, que fue el tiempo de coger esos primeros 400, 500 correos electrónicos, y a partir de ahí, luz verde a donde el libro llegue, ¿no? O sea, oye, Logista, Z, todos los sitios, ¿no? Ya después incluso en inglés, pues en Ingram, cuando ya saqué la edición en inglés y demás. Que esa es otra aventura, la edición en inglés, ¿vale? Ahí eso luego entramos, porque ese fue el germen de esta entrevista, el tuit ese que pones... Sí. Primer día de venta. Es otra aventura. Pero es eso, ¿no? Primero mi página, incluso hay veces que tu landing, donde te dejen un correo electrónico para descargar el primer capítulo, aunque no tengas el libro entero. O sea, la gente hoy, y sobre todo el público adolescente o los jóvenes adultos, como llaman hoy también, están acostumbrados a leer en Wattpad. Entonces, si le das un Word medio bien maquetado, les va a encantar. O sea, que a veces pensamos, ostras, que esto tiene que tener... Si la historia es buena y tal, se enganchan, ¿no? Entonces le puedes dar ese primer capítulo a cambio de un correo electrónico, nada más, y me lo invento, y de un 5% a un 10%, no se puede hacer un 10%, de un 5% en tu primera compra, o envío gratuito, que yo siempre digo que la suerte es que yo no puedo cambiar el PVP, pero sí puedo hacer envío gratuito, ¿no? Juegas con el envío. Exactamente, juegas con el envío y eso, a partir del tercer, cuarto mes ya abrí a Amazon, a todo. Amazon está muy bien porque en el momento en el que empiezas a tener ventas en Amazon, como me pasó a mí en pandemia, que, oye, primero 50 reviews, 100 reviews, 200, 300 reviews, tal, eso te da como mucho, ¿cómo te diría, no? Como fiabilidad al libro. La gente ya va al libro como diciendo, claro, ya si esta persona tiene 100 reviews del segundo y 400 del primero y 100 del audiolibro y tal, ostras, esto tiene pinta de que no voy a pinchar. ¿Qué tira? ¿Amazon lo gestionas tú? Ahora ya sí, desde hace... Este año empecé yo, o sea, los primeros 5 años. ¿Y antes lo gestionabas? Lo gestionaba la editorial. Vale. Sí, ya tengo yo la propia cuenta en KDP. Incluso ya la parte del extranjero, la serie 4Kids, yo ya me he hecho, entre comillas, editorial, compré mis ISBNs y ya publico yo en inglés con mi editorial. Como si fueras un editor. Sí. Claro. Y la parte de Amazon, ¿lo haces con KDP o tú imprimes tus libros y gestionas con
con logística, el envío de ejemplares? Principalmente a FBA, KDP. ¿cómo conoces? KDP. KDP principalmente, sí, porque tengo también cuenta en el Marketplace. Ahí lo que hago es que en Navidad me funciona muy bien el pack del 1 y el 2 dedicados, que sí te permite Amazon una parte de personalización y no compite demasiado con mi página web y me va bien. A mí vender en Amazon no me aporta tanto ¿No? por el tema de que no te quedas con datos. O sea, pierdes el dato del comprador. No dices no te aporta tanto en cuanto a... Sí, económicamente está bien. O sea, no está mal. O sea, va bien. El tema es que a mí me interesa mucho el nombre, apellido, la dirección y el email de la persona para seguir haciéndome esa comunidad. Oye, pues si tengo, no sé, a día de hoy 6.000 correos electrónicos, ¿no? O 7.000. Oye, eso para mí vale oro. Porque sé que es gente, incluso sé los correos electrónicos de los que han comprado el segundo, el tercero, el cuarto. Oye, pues sé que si escribo de tecnología, thriller, tal, parecido y tal, son ya a lo mejor 3.000 correos electrónicos a los que les va a caer bien mi siguiente libro, ¿no? Entonces esa parte es importante, la comunidad. ¿Cuál es el peso que tiene Amazon o el resto de canales frente al canal directo de venta tuyo? Hoy más o menos es sumando todo un 50 y mi canal otro 50. Porque como los vendo dedicados, eso tiene su plus, que la gente viene a porque le des el libro dedicado, ¿no? Pero sí, Logista, Amazon, tal, son un 50%, más o menos, y lo otro es en la tienda. ¿Y la venta a través de Logista, tienes control sobre dónde está? ¿Quién? Sí, ahí, mira, ahí la editorial... Sí, bueno, quien lo lee no tanto. Ahí con la editorial Samarcanda sí tiene un panel que me gusta, que te va diciendo, oye, pues el número de ejemplares que estás vendiendo y tal. No va todo lo rápido que yo quisiera, me gustaría más tiempo real, pero entiendo que tienen miles de libros como para actualizar en tiempo real esos datos, ¿no? Uh-huh. Pero Logista tiene la parte buena... que sabes que al final pues son libros de los que yo digo que están bien, que tienen su solapa, porque en Amazon sabemos que la impresión pues no es tan buena, ¿no? Claro, porque ahí tienes dos versiones del libro realmente, ¿no? O sea, tienes por un lado la versión que te da la editorial, que tendrá que es un producto, y luego KDP, que ahí pierdes un poco el control, ¿no? Claro, sí, además KDP, bueno, me obligaron como anécdota a cambiar el logo porque decían que no, el logo no era una M, porque es un robot quien lo ve prácticamente, ¿no? Y te pegas ahí peloteando con un robot 5 días hasta que dices, mira, cambio el logo para que parezca una M. Y se da la curiosidad, ¿no? Que los fans o los seguidores de la saga, que los tengo también en Discord, ¿vale? Tengo un servidor en Discord ya donde hay 200 chavales que este fin de semana me estaban lanzando teorías sobre, oye, esto está pasando, ¿no? Por eso digo que la comunidad es tan importante, ¿no? Se me ha ido. Lo de KDP... Sí, no, te hablaba de los dos tipos de productos, ¿no? Que al final habrá gente que tenga el mismo libro, pero que tenga dos versiones distintas. Exactamente, sí. De hecho, pasa mucho que te vienen a las primeras firmas y ves el libro sin solapa y tal, y es el libro de Amazon, y hay quien ya después se ha enganchado a la saga comprándolos en la tienda o incluso a través de Logista en librería y tal, y así te trae el libro con solapa, que es otro tipo de impresión distinta, ¿no? Y ahora ya, bueno, Amazon además es un poco peculiar para cambiar de edición. No te permite lo de voy a cambiarte la portada y te voy a poner edición 14 y te dices, no, eso es otro libro. Y dices, ¿pero por qué? No, o sea, que, bueno, Amazon tiene su universo propio y hay que especializarse en Amazon, como yo digo. Ya. Claro, que ahí has aprendido mucho, te has formado mucho. A ver, ¿se te ha desenfocado? Ahora. Que ahí has tenido que aprender mucho a gestionar la cuenta de Amazon, ¿no? Porque al final, si supone un 50% de ventas... bueno, es primero porque lo has trabajado bien y luego merece la pena seguir trabajándolo bien, ¿no? Sí, en Amazon además, tarde, porque ha sido final de noviembre del 23. De noviembre del 23 ahora, que ya fue cuando yo cogí el control de los libros en KDP, empecé también a invertir en publicidad en Amazon, ¿vale? O sea, a día de hoy yo invierto en Facebook, Instagram, TikTok, Amazon y puntualmente en YouTube, ¿vale? Dependiendo de la campaña. ¿Lo haces de manera recurrente eso? O sea, ¿tienes como un presupuesto fijado sí. Para Publi, ¿no? Sí, un mes normal son en torno a 3.000 euros que me gasto entre Facebook e Instagram, ¿vale? En España. Ahora no hablo del extranjero, eso es España solo. Y después ya, por ejemplo, cuando llega la Navidad, pues sabes que por suerte casi lo que puedas invertir lo vendes. O sea, en Navidad si hay que sacar para invertir 7, 8, 10.000 euros en publicidad, se saca porque normalmente el retorno es bastante bueno. Lo vas a recuperar. Uh-huh. Claro, esas cifras ya
bueno, son cifras que te obligan un poco a tener cierto control sobre los números, ¿no? De tener todo casi como una empresa, imagino, ¿no? Sí, ¿Cómo estás gestionando eso? pues mira, al principio con un Excel, como haría todo el mundo, intentando que no se te descuadre mucho la vida. Después ya lo que hice fue que dentro bueno, de la empresa que tengo con mi mujer, que es como una pequeña agencia de comunicación, ya Mara Turing, que son los libros, se convirtió como en un producto de la empresa, para que tuviera dentro de nuestro sistema su propia, vamos a decir, su propio apartado, poder meter cuánto me gasto en cartón para enviar, cuánto me gasto en envío, la factura de correos, o sea, todo, porque al final ya llegó un punto en que la propia gestoría nos decía, oye, es que la línea Mara Turing dentro de la empresa tiene la suficiente entidad como para que no vaya todo por ahí. Entonces ya todo va como, claro, tiene su propio código MT, tal, significa que esto es algo de Mara Turing. Si son insumos, bueno, o sea, material que utilizamos, yo qué sé, pues sellos, tinta, porque los libros van sellados, bolígrafos, tal. Entonces tuvimos ya que empezar a tener como cierta contabilidad, el retorno. O sea, sí fue clave, mira, esto no lo hemos hablado, el configurarme un dashboard, un panel de control, que miro cada mañana cuando desayuno, ¿vale? ¿Qué tiene ese panel de control? Vale, el panel de control. ¿Cómo lo tienes montado? ¿Dónde lo tienes? ¿En un Excel también? No, eso lo tengo en Looker Studio, en Data Studio. Vale. Google tiene una herramienta, ¿vale? Antes se llamaba Data Studio, ahora Looker. Y ahí tengo conectado el WooCommerce, TikTok, Facebook, la página web, o sea, todo ahí metido, con un plugin que se llama, con un servicio que se llama Power My Analytics, que lo que hace es que te conecta tus datos de WooCommerce, tus datos de Facebook, tus datos de tal, y te los acumula todos en una tabla. Que esto es súper útil, porque claro, el problema que tenía yo es, vale, yo vendo por WooCommerce, me pagan por Stripe, otro me paga por PayPal, yo ahora pago a Facebook. Todo eso es era un lío. Pero... Era un lío. Entonces un día me puse, como yo resuelvo las cosas cuando diseño producto para Internet, digo, vale, me voy a olvidar de las herramientas que tengo, un folio. A mí que me ayudaría a ser un mejor vendedor cada mañana, ¿vale? Digo, vale, pues mira, me ayudaría a conocer personas que han venido a mi web por buscadores, personas que han venido a mi web por Facebook, personas que han venido tal. Porcentaje de conversión de cada uno de esos canales. O sea, de los que han venido de Facebook, de cada 100 me han comprado 4%. De los que han venido de TikTok, tanto. Meter ahí también cuánto me vale un libro, cada uno de ellos. Tenerlos por ISBN ordenado y cada uno un coste de impresión. Después el merchant, porque ya empecé a hacer tazas, empecé a hacer póster, cuando ya la cosa se fue creciendo, ¿no? Entonces el Excel fue creciendo. Es un Excel de Google Docs, donde lo tengo a modo simplemente de acumulador de datos. Ahí va entrando todo. O sea, se hace un pedido en WooCommerce, se graba ahí. Gasto dinero en Facebook en publicidad, se graba ahí. Todo. Y cada día a las 9 de la mañana se genera un reporte de las 24 horas. Y genero el de 24 horas, el de la semana y uno al mes. O sea, el de 30 días. Entonces, al final de 30 días, dice, oye, Javi, pues mira, este mes, beneficio neto, 800 no sé cuántos euros. 1.000 y pico, en Navidad, oye, 3.000 y pico de euros, 4.000, qué maravilla. Pero sin eso iba un poco a ciegas. O sea, yo sabía que la cosa iba más o menos bien, pero no sabías cómo de bien o cómo de mal. Y hay veces que te llevaba sorpresillas, porque tú sabes, los que somos pequeñitos lo pagamos todo en el momento, pero nos pagan a veces a 30 días, a 60 días, y esos descuadres de caja te podían causar un poquillo de problema, ¿no? Ahora ya todo está más o menos profesionalizado. Un fin de semana de programar un poco y viendo mucho tutorial, o sea, no o sea. Sí. Fíjate, pero esto ya es. Tú partes con cierta ventaja, ¿no? Competitiva frente a otros escritores, porque tienes ese conocimiento, puedes hacerlo, pero hay muchos escritores, muchos autores que no pueden, o no tienen ese conocimiento, o no tienen el tiempo para hacerlo. Y al final, bueno, pues eso te ha permitido montar una empresa. Iba a decir mini, pero no es mini. Con esos números, pues ya sí, es una pyme, sí. A ver, mira, ahora tengo un compañero que lleva escritos como 10 libros o así, y una de sus quejas es: no vendo libros. O sea, soy escritor, pero no vendo libros, ¿no? Y ya hablando con él el fin de semana le decía, ¿por qué no te tomas esto en serio? Digo, vente un fin de semana conmigo. Yo te voy a decir qué creo que debes hacer, que es un método, vamos, que ya te digo, no es nada que no puedas hacer aprendiendo. Digo, pero, joder, es que hoy, por suerte, y sobre todo después de pandemia, se ha facilitado mucho el que cualquier persona se pueda montar una tienda, pueda tener conocimientos de marketing. O sea, esto era un follón en 2016, 2017. O sea, el hecho de controlar bien el pixel de Facebook, los eventos y tal, joder, había que tener cierta
cierta mochila tecnológica para saber hacerlo. Hoy yo te diría que el 60% de las cosas que he ido a hacer para los libros no sabía hacerlas. O sea, que me he metido en YouTube, sí he sabido lo que quería hacer. O sea, oye, ¿yo qué quiero hacer? Quiero conocer los intereses de mis lectores. Pues yo voy a leer a ver cómo se hace esto, ¿no? Y sin miedo, con tutoriales en YouTube y tal, hoy se ha facilitado mucho el acceso incluso a ese autor que no tenga bagaje en tecnología, pero que sepa leerse un libro. Hay un libro que me funcionó muy bien, que es The One Page Marketing Plan, ¿vale? El plan de marketing de una página, donde tú explicas ahí, oye, pues tu libro, cuál es su propuesta de valor, tal. Y eso cualquiera de nosotros que haya escrito un libro lo va a hacer. La primera vez no lo vas a hacer súper bien y tal. Claro, a mí me ayuda el haberme llevado equivocando un tiempo en cosas en internet, ya vas un poco más a tiro hecho. Tienes tu marco de trabajo que sabes cómo ir afinando. Pero Enia Ruiz de Castroviejo, que es mi compañera, que saca la trilogía del silencio y que lleva, pues no sé si llevará 15 o 20 mil ejemplares ya vendidos, ella es psicóloga. Ella no tiene ningún perfil técnico. Ha acabado externalizando quién le lleva la publicidad. Bien. Pero lo primero lo hizo ella, con su marido, leyendo y llamándome y conmigo con WhatsApp. Oye, Javi, me voy a montar una tienda en Wix. ¿La monto en Wix o en Shopify? Y yo, te va a dar igual, lo que necesitas es una primera venta, ¿no? Oye, voy a montar tal, después. Y ha sido ella viendo la alegría y la satisfacción de esos 2 libros al día, 5 libros al día. Joder, es que cuando tienes 10 libros al día que dedicar, te sientes, somos todos escritores, ¿no? Pero te sientes más escritor. Como dices, que ahora ya me leen, ¿no? Ahora no solo le estoy dando rienda suelta, ¿no?, a esto. Claro. Funciona, claro. Porque eso, ¿no? O sea, yo creo que debemos, no hay que obviar esa parte de que un libro tiene un 50, un 60% de trabajo de hacer el libro y que sea muy bueno y tal, pero que después hay un curro que no se puede obviar y que si no lo haces, además, el libro se va a perder. Claro, y eso... Sobre todo constancia, ¿no? Por un lado está el saber hacer, el tener la capacidad para poder fundamental. Pensar a largo plazo, pero luego el ser constante, ¿no? Porque si tú has sido constante, has sido a publicación por año. Claro. Y creo que eso es una de las claves del secreto de... Porque mucha gente abandona, a lo mejor alguien hubiera abandonado con los primeros 300 libros vendidos o Totalmente. Con los primeros 2.000 euros perdidos, hubieran dicho, joder, yo ya no puedo perder más dinero, porque pues, si esto con 2.000 euros no ha funcionado, pues igual es que no interesa a nadie, ¿no? Claro, yo ahora cuando alguien es escritor le digo, ¿a cuánto cobras tu hora de trabajo normalmente, no? Y hay gente que me dice, yo a 20, yo a 30, yo a 60 por lo menos. Yo digo, vale, ¿cuántas horas como poco has dedicado en escribir ese libro? Yo qué sé, 200, 300. Digo, vale, o sea, que inviertes en escribir un libro 8 o 10.000 euros de horas de tu vida y no vas ahora a darle una oportunidad invirtiendo algo en marketing, en trabajarte ese mensaje y tal. Digo, pues mejor no escribas el libro. O sea, si no, ya digo, no, para mí es como una parte intrínseca de esto es concebir, cuando voy mientras estoy escribiendo el libro, estoy pensando en qué creatividad podría hacer en YouTube o qué partes del libro son más interesantes, qué frases puedo destacar para ponerlas en redes sociales. Y como tú has dicho, o sea, la constancia. Hoy, con herramientas tipo ChatGPT y tal, no para escribir libros, porque yo siempre digo que a mí eso no quiero que me lo haga porque yo me lo paso bien escribiendo libros, pero sí para ayudarme a hacer copies para redes sociales, sí para asistirme a generar más material sobre el universo de mis libros. Me ocurre una cosa, la línea temporal de mi libro ocupa un montón de décadas. Bueno, pues yo tengo un GPT creado que tiene los libros en la cabeza y le pregunto, oye, ¿este personaje puede matar a este en tal fecha? Y dice, no, cuidado, que ese personaje no está aquí. Oye, pues esas herramientas nos ayudan, por un lado, a poder centrarnos más en hacer buenos libros, pero por otro lado, a profesionalizar ese marketing que yo creo que hoy en día casi cualquier persona puede hacer. De hecho, en Wattpad muchos de los libros que triunfan, como vemos, son más por el marketing que hacen los chavales y las chavalas jóvenes que están ahí y publican los libros que por la historia en sí. O sea, porque la historia en Wattpad, sabemos que hay una historia como muy definida, ¿no? Que la literatura romántica y tal funciona muy bien. No es tanto la historia como ese chaval o esa chavala que se ha creado su perfil en Instagram o en TikTok, que tiene ya 20.000 seguidores. Pues un nuevo capítulo mañana. Ostras. Si encima son ya buenos escritores. ¿Alguna vez has modificado o has creado una escena pensando en cómo vas a promocionarla y cómo vas a difundirla? Sí.
Sí, me ha ¿Puedes contar pasado... ¿puedes contar alguna escena que hayas creado pensando en, vale, esto lo voy a hacerlo para que en TikTok o en Instagram se comparta más? O cuéntame Sí, una mira, hay anécdota. varias. La primera, cuando acabé el primer libro, esto no fue idea mía, o sea, esto honestamente fue por el amigo este guionista que me dijo, Javi, a tu libro le falta una imagen de póster. Y yo decía, ¿cómo? Dice, sí, imagínate que esto se convierte en una película. ¿Cuál sería el póster de tu libro? Digo, hostia, pues no tiene, pero si es que la historia es muy... Yo estaba metido en el mood escritor, ¿vale? No, pero si es que es guay, te vas metiendo poco a poco. Y me decía, Javi, que la gente hoy ni lee así, que el mundo no funciona así, que él ya había fracasado con una o dos series en televisión, ya después había triunfado con la tercera, con la cuarta, ya trabaja Hollywood muy bien. Pero él me dio ese baño de realidad de no me cuentes que tu historia es muy buena, que yo si quieres te creo porque eres mi amigo, pero vamos a hacer entre los dos un póster que tú lo veas y digas, wow, ¿no? Entonces ahí vino la primera vez que era una escena de un ataque de drones en Times Square. Oye, un sitio que todo el mundo conozca, Times Square. O sea, si el hombre araña se pelea con alguien, se pelea en Times Square. Si tal, Times Square. Drones, guay. Oye, unos hackers, o sea, un robot que va a hackear un montón de drones para atacar a gente y con esto crear una pieza que funcione bien en redes. Oye, después, los tontificadores. Los tontificadores es como llaman los hackers a las redes sociales en la saga mía, ¿no? Porque dicen que básicamente cogen muchos datos personales, que los niños se quedan tal. Pues hay un ataque a los tontificadores que lo haces sabiendo cómo van a reaccionar los padres cuando se lo cuentes. Porque ves que los padres ya los consideran tontificadores, ya ves que no saben muy bien qué hacer contra ellos. O sea, la inercia de TikTok es tan grande que incluso a los que nos hemos leído todo sobre comportamiento, tal, nos cuesta desengancharnos. O sea, el algoritmo es tan bueno que cuando te das cuenta dices, llevo una hora viendo vídeos de TikTok. Y encima cada vez me los da mejores, ¿no? Pues dijimos los tontificadores. Y eso además cuando vas al colegio y le hablas al profesor del tontificador, le encanta. Porque si le dicen las redes sociales, de ahí vino también, en el libro al principio era programa o sé programado, tal. No, hackers. Porque al niño hay que visualizar. El niño programador, cuando yo le preguntaba a los peques que era un programador, te decían un hombre con un maletín, o sea, le sonaba un currante. Y yo decía, joder, no, pero si para mí un programador es un tío con mochila. Y yo, nah. Y yo digo, ¿y qué es para vosotros un hacker? Ah, un hacker, pues sudadera. Digo, ya está, hacker. La palabra es hacker. Entonces, sí, está ese rollo de pensar en escenas marketingianas o que después se vayan a convertir en un póster, en una imagen para redes sociales, en una frase que resuene. Creo que eso es importante y que a veces va en contra de la inercia que tenemos como escritor. O sea, que hay veces que uno dice, no, es que para la historia, vale, pero ¿qué te cuesta pararte un poquito en el arcén y ver si aquí puedes encajar algo que sea bueno para la historia y que después sea un gancho, una imagen visual, algo que te ayude a vender más el libro, ¿no? ¿A dónde quieres llegar con Mara Turing? ¿Qué te gustaría? No sé si tienes trazado ya el camino. Sí. ¿O lo visualizas a otros? Han pasado 6 años, ¿no? Desde la primera publicación. ¿Cómo visualizas los próximos 6 años? Mira, cuando llevaba el segundo libro escrito, me planté en la Feria del Libro de Londres. Me cogí un avión y digo, yo quiero aprender de qué va esto. Y ahí me di cuenta que a los autores se nos presta muy, muy, muy poca atención. O sea, los autores somos útiles solo si creamos una marca o algo que después se puede convertir en tele, en serie, en tal, o vendes 1.000.000 de ejemplares. Ahí tienes todo el foco y toda la atención. Pero claro, hay quienes están, Ken Follett, o sea, muy, muy pocos, ¿no? Entonces digo, vale, ¿cuál es el camino? O sea, el camino para mí, por un lado, es conseguir que Mara Turing se lea mucho en Reino Unido y Estados Unidos, porque la comunidad de lectores infantiles no solo es más grande en volumen, sino que porcentualmente es mucho mayor. O sea, a mismo número de niños españoles y de Reino Unido, por lo que sea, leen más los niños de Reino Unido y sobre todo es el tipo de libro que leen. Un libro con menos ilustración, un libro más... Quizá ayuda mucho el tener allí a J.K. Rowling, o sea, tener todavía libros que se venden muy fuertes y que son literatura, vamos a llamarle un poquito más pesada, ¿no? Y el paso natural para mí es la serie de televisión. O sea, estamos hablando con un par de plataformas, ¿vale? Antes, cuando yo lo llevé la primera vez, yo iba muy ilusionado, pero claro, me venían a decir, Javi, esto vale, estás en un segundo libro, tú me dices que esto no sabes si va a tener 6 o 7 o 8 o 4. No, ahora ya yo me siento con alguien que trabaja series y me dice, Javi, mira, con el libro 1 y 2 hacemos una primera temporada. Con el libro 2
Pues en el libro 3 sí hacemos una temporada entera porque cuentas tal cosa que... Y ya ves como quedándote solo un libro además, o sea, después de que publiquen Navidad el sexto, ya solo quedará el séptimo, y teniendo 3 en inglés publicados, ya no te miran como... Y ya llevas 35.000 libros vendidos en España. Entonces, cuando pones esas credenciales en una presentación para hacer un pitch ante una productora, te miran de otra manera completamente distinta. O sea, ya no eres Javi que llega y dice, mira qué idea tan chula he tenido. No. O sea, y lo del póster, vuelvo a la misma idea, ¿no? Cuando yo pensaba en el póster, oye, pues lo que mejor funciona es 3 niños corriendo como aterrados en Times Square con una escena apocalíptica y unos drones y el despertar de los hackers. Cualquier niño que lo ve dice, wow. Estoy cambiando las portadas de los libros, precisamente en Estados Unidos, porque las portadas que funcionan bien en España, allí se ven muy infantiles. O sea, yo en España, el libro 1, El despertar de los hackers, tiene un dibujo así manga que a mí me parece muy bonito y está chulo. Y oye, aquí en España ha ayudado a vender, yo qué sé, 17.000 o 18.000 ejemplares del primer libro. Y allí se ve infantil. Porque allí el joven adulto leía un libro con una portada menos infantil, ¿no? Oye, pues no me ha costado nada decir, oye, ven aquí, ilustrador, yo, que hay que hacer portadas nuevas. Pues portadas nuevas. Y me olvido de mi logo, o sea, yo he tenido que desprenderme en muchas partes de ese romanticismo de autor, pero por ser práctico y decir, no, si es que para mí la gran visión es que Mara Turing como personaje llegue muy lejos, que el mensaje de Mara Turing de programa o sé programado, o sea, oye, o sabes en el mundo en el que vivimos, o al final acaba siendo un zombie, entre comillas, que ese mensaje llegara lejos y crear un poco esa carcasa de escritor para mí cara al futuro, que ya cuando llega a un sitio pues tenga cierta credibilidad como autor. Estás un poco preparando ese terreno, ¿no? Que ya lo ves, Exacto. lo ves venir a futuro y estás preparando ese terreno. Y yendo un poco a la parte de internacionalización, has comentado que estás adaptando las portadas, los grafismos. ¿Has adaptado algo del contenido también? Sí, a ver, aquí lo que hice fue lo siguiente, y por si sirve de recomendación a alguien que nos oiga, es bastante tentador, perdón, bien traducirlo nosotros, si sabemos inglés, bien traducirlo una persona que sepa inglés, que sea traductora profesional, y dejarlo ahí. A mí al final lo que mejor me ha funcionado es, o sea, vas a un mercado muy profesionalizado, donde incluso la gente que se autoedita suele ser muy profesional o suele tenerlo todo muy, muy bien trabajado. Entonces, a mí lo que me funciona mejor es hacer primero una traducción por un profesional al inglés y después trabajo con una editora, una mujer que hace corrección y adaptación, en este caso para Estados Unidos, Sara Lam. Sara se lee los libros y me manda un informe. Me dice, Javi, mira, me lo invento, has puesto tal cosa de moda en tal libro y esto en Estados Unidos sí, pero no. Aquí la moda es tal cosa. Ejemplo, WhatsApp versus SMS, ¿no? Que a lo mejor WhatsApp aquí en Europa se utiliza muchísimo, pero en el año 2013 WhatsApp en Estados Unidos todavía no había despegado. De hecho, sigue sin despegar tan fuerte. Es fuerte, pero no es como aquí en España, que es como el 99% de la mensajería, ¿no? Porque allí los SMS siempre han sido gratis y la BlackBerry tiraba muy fuerte. Bueno, pues te da ese toque de localización, te dice, oye, pon esta palabra de tal manera, tócame tal, de esta otra, tal, siempre, por supuesto, me lo dice que a ver qué opino, pero yo ahí le doy prácticamente carta blanca, ¿no? Porque ella además es una autora que funciona bien en Amazon, en Estados Unidos. Por lo tanto, ella ofrece sus servicios a través de Upwork, ¿vale? De una plataforma donde vas y la contratas por horas. No escatimo en eso porque no es caro para el buen producto, para el buen resultado que te da después. O sea, claro. Para que el oyente sepa, un libro de 300 páginas te puede salir en 350 euros, su repaso completo con un Word, con todos los cambios, ¿vale? Pero es que, joder, merece muchísimo la pena porque el libro final, tú lo lees y dices, hostia, esto lo he escrito yo. En inglés, ¿no? Lo ves y dices, qué chulo, te elimina cosas, te cambia. Oye, sí, Michael Jackson, no me pongas ahora a Michael Jackson aquí como referente por tal cosa, o si me lo pones, cámbiame este otro, que aquí funciona mejor esta canción. O sea, cosas que tú dices. Bueno. Y una vez que hice eso, los puse a vender los libros. No, hay que saber manejar muy bien los días de que puedes poner gratis tu libro y sincronizarlo con una campaña dentro de los newsletters estos que te distribuyen el libro a 50.000 personas para que se lo descarguen gratis ese día, porque eso hace que el libro gane mucho karma en Internet. O sea, si tú después, esa gente, a poco que un 1%
de esa gente te haga 5 estrellas o 4 estrellas o las estrellas que sea, tu libro empieza a tener reviews, ¿no? Yo ahora creo que voy por 60 reviews del libro 1 y no sé si 20 del segundo. Y eso que empecé de cero en noviembre, ¿vale? El libro ya tenía 30 y pico, 40, pero como ya cogí yo todo en KDP, empecé de cero. Objetivo, pues, llegar a final de año con más de 100 reviews en inglés del libro 1 y seguir invirtiendo, pero ya lanzarlo todo, incluso lanzar el cuarto libro con las portadas nuevas. O sea, voy a tener una serie de libros que tienen una estética completamente distinta en Estados Unidos y en Reino Unido a España, precisamente porque son dos mercados que he visto que son diferentes. Yo la primera vez que te escribo, Javi, fue el 24 de junio, perdón, el 23 de junio, porque veo en Twitter pues un tuit tuyo que dice: cifras de hoy en Amazon KDP para Mara Turing en inglés. Promoción con la trilogía inicial, canal adecuado, target adecuado y 100 euros de gasto. Y un pantallazo que pone pedidos 907. 907, sí. Vale, te gastas 100 euros y tienes 907 pedidos. ¿Tú eso lo esperas? No. O sea, lo puse porque además me sorprendió muchísimo, ¿no? Ahí estábamos hablando del ebook y estaba barato, sí, porque estaba a €1 por ahí, pero que prueben nuestros oyentes a poner el ebook a €1 aunque sea y no se lo descargan 1000 personas. O sea, no es fácil que se descarguen 1000 ebooks en nada, en 24 o 48 horas, ¿vale? No esperaba pero eso. Un día después, perdona, Javi, respondes a ese tweet y actualizando la cifra y son 1934. O sea, doblas sí. el número. O sea, una barbaridad, ¿no? Sí, y fue eso, empecé a ver esa profesionalización que tienen los que se autoeditan en Estados Unidos y claro, hay canales específicos. Yo había probado los Bookstagrammers, no me había funcionado bien. Había probado con algún youtuber de libros y bueno, nada. ¿Hablas en España o ya en Estados Unidos? Ahora en Estados Unidos. Ahora ya en Estados Unidos. Vale, no me he ido tan bien y vi que es que había una saturación brutal. O sea, ahí el tema de Bookstagrammers, además se retroalimentan entre ellos. Por lo tanto, veías que publicaban algo y sí, entre ellos decían, qué buen libro, tal, y había como mucho movimiento, pero una vez que rasqué un poco y tal, digo, vale, son ellos mismos hablándose entre ellos. Pueden ser hasta bots. Entonces digo, nada, me voy a plataformas, ¿vale? Que Written Media, bueno, hay varias, que te permiten contratar un día concreto que tu libro va a salir en su newsletter, o bien de libro gratuito o bien de libro en oferta, ¿vale? Ese día en concreto me fabriqué un banner específico donde se veía una foto muy chula de la nueva Mara Turing mirando de perfil. Era un poco un test también de cómo funcionaba esa nueva imagen para Estados Unidos. Más adolescente, menos niña, ¿no? Más un poco los personajes de Harry Potter, pero a partir del tercer, cuarto libro, ¿vale? Más que una niña de 10, 11 años, pues más un adolescente de 14. Y entre eso, que funcionó muy bien el For Kids Who Want to Be, para niños que quieren ser más inteligentes que sus teléfonos, en inglés suena todavía más chulo que en español, ¿vale? Les pasé eso, una review súper pequeña, donde decía que era un libro que había ganado un Award Winning Book Los Ángeles, era cierto, lo único que es verdad que lo ganó en los Latino Book Awards, pero es un premio americano, yo en Los Ángeles, o sea, era como, ¿qué fabrico yo? Sin mentir, porque no se puede mentir, no quieres mentir, porque si no, aquí las mentiras tienen las patas cortas. ¿Cómo hago yo que mi libro parezca súper guay? No lo quiero tirar por la borda, pero lo quiero poner a €1, como una oferta tal. Y fue muy bien. Fueron, si no recuerdo mal, en lo que duró la promoción fueron 2.200 libros. Y, joder, súper contento. Con 100 euros. Sí, eso ya digo, no lo esperaba y por eso además lo publiqué. Yo he tenido rendimientos muy buenos. Yo he conseguido navidades de coste de adquisición de clientes muy, muy baja. De 2 euros, 2 euros y pico, 3 euros. Súper bien. Ahora está todo un poco más caro, pero siempre se pueden hacer cosas. Y sobre todo, mi recomendación es que esa base de datos de correos electrónicos, ahora WhatsApp, también recomiendo que la gente empiece a trabajar mucho un canal en WhatsApp, porque funciona muy bien y es muy inmediato. O esa comunidad en Discord, funciona muy bien. O sea, yo creo que sí tenemos que olvidarnos un poco, como cuando yo llegué al sector de voy a ser el autor que escribe y me compran, no soy el autor que escribe y se va a tener que currar al principio que le compre porque no soy nadie a día de hoy. Esa era la realidad. Joder, que cuesta un poco al principio, pero yo era conocido por el que emprende en internet, doy clases en universidad, qué guay, ¿no? Has vendido tu empresa en medio, pero como escritor, ¿qué soy? Nada. Pues está, si como escritor soy nada, vamos a aceptarlo. Es un cambio de mentalidad, ¿no? Hay que cambiar el chip porque
no sé cómo es en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos el mercado es un poco diferente y la gente ya sabe que tiene que autopublicarse y que tiene que, bueno, o que la opción de autopublicarse es interesante si te lo curras, y hay un montón de herramientas y de plataformas que te ayudan. Pero en España yo creo que tenemos un poco esa idea de yo soy un escritor y ahora voy a mandar mi 100%. manuscrito a las editoriales y me van a llover 100%. ofertas, ¿no? Eso que dices es para mí un mal que yo creo que poco a poco irá. Bueno, ya va cambiando, ¿no? Porque además, en cuanto escribes 2 libros y ves que no se venden, ¿vale? El primero igual, entre comillas, es que era malo. El segundo ya dice, a lo mejor era un poco más bueno, ¿no? Si ya escribes 10 y no se venden, jolín, es que se venden. No, es que hay que trabajar mucho el marketing, tu marca personal como autor. Si te dedicas a estilo de vida, pues haz algo de estilo de vida. O sea, el típico autor que dice, no, yo es que en Twitter y eso no entro, yo no sé qué no entro, y he escrito un libro de poesía, ¿qué tal? Digo, joder, pues que te lo estás poniendo muy difícil tú solo. O sea, es muy difícil porque yo no digo que tu poesía no sea buena, probablemente sea buenísima, pero el mundo funciona de otra manera, ¿no? Y yo le digo a la gente, digo, oye, fíjate en tu propio comportamiento. Es decir, cuando tú ves algo en Instagram y te llama la atención y haces clic en eso y vas a una landing y dejas un correo, fíjate qué procesos mentales han ocurrido en tu cabeza, ¿no? Pues mira, la persona que sea o la marca que sea se me presentó como algo fiable. ¿Cómo? Oye, pues normalmente o con estrellitas de reviews o con testimonios de otros. Vale, pues me lo apunto en un folio. Hubo una frase que me impactó, que me dijo tal cosa. ¿Qué tipo de frase? Oye, pues fue una frase que hablaba sobre ahorro de tiempo, de dinero o de tal. Ah, pues me la apunto. Oye, me han hablado de ahorro de tiempo y dinero y tal, ¿no? Y cuando empiezas a tener esa relación con las redes sociales más crítica o más analítica, empiezan a surgir cosas muy chulas porque tú mismo te das cuenta de cómo puedes adaptar todo eso a tu universo, ¿no? Y después has dicho antes una cosa, el tema de la constancia. Yo tengo mi curro, todavía hoy, yo hoy podría malvivir como autor, como yo digo, pero ya podría vivir. O sea, yo podría malvivir de autor, pero podría hacerlo. Pero es porque todos los días dedico mínimo 2 horas a mi oficio de escritor, a las redes, a contestar, a un newsletter el fin de semana contando cómo me ha ido escribiendo. Porque o sea, hay muchísimo ruido hoy en día. Hay 3.000 millones de cuentas entre Instagram y Facebook y 2.000 millones de cuentas en TikTok. Compites con un ruido brutal. No, o sea, salvo que ya tengas un nombre, seas Pérez Reverte, seas tal, que oye, ya tienes una atracción. No, si empiezas como empezamos hoy la mayoría, tienes que empezar a currarte esa relación con la comunidad. Y hay mucho mercado, ¿eh? Si os digo que hay gente que está creando tanto libros como infoproductos, creando comunidades de 3.000, 4.000. O sea, tú no quieres 1 millón de followers, tú quieres 1.000 compradores. Como yo siempre digo eso, ¿no? En los cursillos y la gente digo, tú buscas a 1.000 compradores, primero a 100. Oye, pues mírate cómo lo hace otra gente, que es simplemente siendo muy honesto. La gente no quiere oír. Yo cometí el error de comprarme el super mega equipo para hacer el youtuber. O sea, no, unas fotos, focos. Da igual. Si tú transmites credibilidad, a poco que se te oiga bien, buen micro sí lo recomiendo, porque lo que frustra mucho es oír mal. Pero es más la regularidad. El contarle a la gente en qué en qué estado estás escribiendo el libro nuevo. Por qué el libro nuevo le merece la pena. ¿Cuándo va a venir? Que te preocupa un poco su problemática. De vez en cuando, si te viene bien, relacionarte con los problemas que están pasando en el día a día, sin meterte mucho en política y tal, porque te puedes buscar. O sea, John Rowling lo hace ya, pero porque es Dios, y se meten unos líos en Twitter monumentales a diario, ¿no? Ahora. Pero hay autores que le funciona bien si a lo mejor tus libros son de política o de temas sociales o tal, o filosofía y tal, te merece la pena meterte en charcos. Métete en charcos. Las redes son para emocionar o indignar, ¿no? Yo siempre le digo a mi gente eso. Y cuando trabajo con community manager y con gente, la palabra es súper antigua, pero bueno, gente que gestiona comunidades, se lo digo, ¿emociona o indigna? O sea, ¿cómo has conseguido que el Desmar que tenga 1 millón de seguidores? ¿Emociona o indigna? Tienes que emocionar. Las redes son para emocionar. O sea, Facebook es una gran mesa de camilla, igual que Instagram, ¿no? Y si tú llegas y cuentas tu vaina de tu libro y sí, la gran historia de cómo mi padre, eso se diluye. Ahora, si tú dices de repente algo que resuena, la anatomía de un meme. Yo muchas veces digo a la gente, fíjate en la anatomía de un meme. A ver por qué te has parado en el meme. Pues párate. No sé. Hay un campo enorme. Creo que nunca ha habido tantas herramientas para que los anónimos podamos llegar lejos. Y creo que hay plataformas así, ¿no? Tipo, oye, libros.com y otras que hay para la autoedición. Para mí ahora mismo son la mejor opción
mucho más que intentar la carrera de colocarte en una gran editorial. ¿Puedes compartir el dato de facturación de Mara Turing a lo largo de los años? O aproximado. Mira, si no recuerdo mal, sí, los libros de Mara Turing llevaban facturado, eran 600, en torno a 630, 650.000 euros. ¿Vale? Esas son las ventas. Y ahora tendría que ver el primer año, palmé pasta, evidentemente, ¿vale? El segundo, ya creo que estuve cerca del break-even. Si no, o sea, ya sí perdí muy poquito. Y desde el tercero ya fue ir a beneficio, ¿vale? Al punto de eso de que yo diría, oye, pues yo ahora me puedo sacar todos los meses un salario razonable. Bueno, puedo vivir de vender libros. Lo que pasa es que, bueno, quiero seguir reinvirtiéndolo todo, pues para el inglés, porque tengo ese sueño más grande de confío en la historia que he hecho y confío en que si consigo tocar las palancas que toqué en España, en Reino Unido, pues lo que aquí son 35.000 ejemplares, ahí es medio millón. Claro. ¿Te planteas otros mercados aparte de Reino Unido y Estados Unidos? Mira, me hablan muy bien de la India, pero claro, entre que no sé nada de ese, o sea, no sé nada de ese idioma, ni leerlo, ni lo entiendo. Pero Francia, por ejemplo, y Alemania me hablan muy bien para literatura infantil. Y después, entre comillas, los naturales, Italia, bueno, probablemente Portugal, Brasil, me han dicho que Brasil funciona también bien en literatura infantil. Pero así que los inmediatos después del inglés probablemente van a ser francés y el alemán. Ahora, Javi, la saga acaba con el 7º libro, que acaba en 2025. Y después no es que acabe Mara Turing, sino que vas a seguir alimentando, tu idea es seguir alimentando ese universo, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo tienes planteado hacerlo? Pues mira, cuando terminemos la saga, lo primero que está previsto es sacar una caja, ¿vale? Lo que traerá los 7 ejemplares de la saga principal, más los 3 de los capítulos perdidos, que es un poco un spin-off de los personajes, pero bueno, vendrá esto. Alimentaremos las sagas en el extranjero, como hemos dicho antes, con las portadas distintas y demás. Creo que tienen mucho recorrido, o sea, todavía prácticamente no hemos arrancado, ¿no? En Estados Unidos y en Reino Unido. Creo que en total llevamos 4.000, 5.000 ejemplares vendidos, ¿vale? Y el margen es grandísimo. Y si se adapta para televisión en serie, hay preparado pues lo que sería una serie de productos de merchandising, tanto a nivel sudaderas, camisetas, tazas, pósters, juegos de mesa. Y bueno, todo eso está un poco, vamos a decir, en una fase de prototipo, pero pensamos que va a salir adelante y si no sale adelante, pues ya se podrá adaptar la mecánica para otro producto, ¿no? Pero el aprendizaje aquí ha sido que creo que es interesante concebir unos libros como una saga, o sea, concebirlo como una colección, por aquello de disminuir el coste de adquisición en el largo plazo. Y si funciona muy bien, tienes la suerte de que te funcione muy bien, pensar o concebir personajes que puedan ser susceptibles después de protagonizar spin-offs, ¿vale? O sea, a mí los capítulos perdidos, que he dicho ahora, lo anuncio aquí y tal, fue el año 2022, no tenía libro, ese año había tenido, bueno, había pasado por un proceso complicado yo, el trabajo, y no me dio tiempo a escribir. ¿Qué hice? Para Navidad publiqué un relato, corto, largo, ¿no? Que el que quería en electrónico se lo mandaba gratis y que lo quería comprar en tapadura, pues hice 200 y los numeré a mano. Fue un rollo muy artesanal, casi ya la semana de Reyes, se agotó, genial, pero ahí me di cuenta que había personajes que estaban muy arraigados entre los lectores. Y ahora, pues, cada vez que puedo, pues, reedito. Oye, capítulos perdidos. He hecho otros 200 ejemplares en tapadura. ¡Pum! Me los agotan. Oye, ahora he hecho otros 200 del personaje del mago, de Wiz, que es un hacker y tal. Lo queremos. Tal. Y intento también que tenga, además, o sea, tengo a muchos padres y abuelos que leen Mara Turing. Eso también me gusta mucho, ¿no? Intento meterle mucho tema, a lo mejor, de culturilla, pero muy, muy triturado, ¿no? Oye, pues el Maddie era un hacker, o sea, los Dirty Looper, que son los crackers, los hackers malos del libro, los villanos, son muy eclécticos, o sea, hay una vietnamita, un ruso, un estadounidense, tal, pero precisamente después por darle a los peques esa idea de globalidad, multicultural, de respeto en un equipo donde uno es religioso, el otro no, y donde se complementan y toda esa historia, ¿no? Y como anécdota ahí, en cuanto a la adaptación internacional, sí es verdad que me ha ocurrido que hay países donde, por ejemplo, el tema del hacking está prohibido, ¿no? A lo mejor temas más de Oriente Medio y tal,
O me preguntan, oye, ¿pero tienes personajes LGTBI, tal? Y yo digo, mira, no, de momento, tal. Vale, es que si no, no puedes entrar, tal. Y te quedas así un poco como diciendo, ostras, aquí en España puedes escribir prácticamente de lo que te dé la gana, siempre y cuando no infrinjas la ley. Pero cuando sales fuera de aquí, pues no está tan claro eso en todos sitios, ¿no? Ya. Bueno, te queda un último libro para escribir, ¿no? Igual ahí puedes pensar en eso Sí, también, ¿no? sí, me sorprendió porque cuando en los inicios empecé a buscar una editorial, entre comillas, tradicional para que me hiciera el trabajo en Reino Unido, eh, dos editoriales me rechazaron porque no tenía esos personajes que fueran más inclusivos, tal. Yo decía, bueno, si lo importante aquí es la aventura y tal. Y no, allí muy enfocado al mercado. Decía, ya, es que lo que se vende ahora es esto, ¿no? Y eso, pues, bueno, pues ahí sí me quedé fuera y no quise ponerme a hacer un libro. O sea, no soy tan mercenario, ¿vale? Como para eso. ¿Y en algún momento te has planteado el ir o a llamar a la puerta, o si una editorial grande te toca a ti tu puerta, abrirla? ¿Cómo te has planteado eso? ¿Lo harías? ¿Te apetece seguir por tu lado? Mira, lo quiero hacer probablemente para otro tipo de libros que haga. O sea, a lo mejor, porque digamos que hacer todo esto a pulmón desde el principio ha sido un curro interesante. Como te he dicho, ¿no? O sea, en los últimos años, si tuviera que decir, pues una media de 2, 3 horas diarias, incluso cuando estás escribiendo el fin de semana, pues te pegas casi el día entero escribiendo. Sí me gustaría delegar ciertas partes en tal, cuando tenga a lo mejor más nombre, cuando tenga más claro una temática que a lo mejor no sea para jóvenes adultos y tal, pero mientras vaya al público al que voy, creo que la fórmula esta le tengo más o menos cogido el truco y me gusta. O sea que quizá para la literatura más de autoayuda, que se vende como, no sé, se vende mucho más puede ser que sí, que me pudiera venir bien ir a otra editorial, pero para lo que estoy haciendo con Mara Turing, yo creo que seguiría haciendo la misma fórmula. Uh-huh. ¿Y crees que el hecho de estar con una editorial grande te podría abrir las puertas a eso que buscas, ¿no? A la serie o a una peli. Seguro, seguro. Sí, esa parte evidentemente me la estoy teniendo que currar más porque voy de soldado libre, entonces te cuesta más que te abran la puerta, ¿no? La parte buena, bueno, pues como ya tengo cierta, o sea, voy conociendo a gente en el sector, me he dedicado a los medios muchos años y tal, pues te empiezas a juntar con un guionista, con otro, y dices, oye, ¿a quién llamo? Incluso la cuenta de Twitter, oye, que tengo 10.000 seguidores, no son muchos, pero un día puse una coña viniendo de dar una charla de inteligencia artificial de León y puse, oye, ¿alguien conoce a Steven Spielberg? Es que quiero... Y me contestó alguien que lo conocía, ¿no? Que curiosamente creo que está vinculado a Planeta. Y me pidió hace poco el pitch del DAE, me escribió y me dijo que le gustaba. Dice, oye, pues voy a ver. Sabes que es lo típico que no sabes. Nunca se sabe ya. Nunca se sabe. Bueno, igual dentro de 3 días me llaman y me dicen, oye, que esto ha gustado mucho, ¿no? Por si acaso yo con dos grandes plataformas, ¿vale? Que todo el mundo las conoce, pero tampoco voy a decir el nombre por lo prematuro, por la fase tan prematura en la que está. Uh-huh. Ya he conseguido que me escuchen, ¿vale? Pero fue a partir de que vendes más de 30.000, a partir de 30.000 ejemplares te empiezan como a decir, oye, esto igual tiene sentido, que ven que ya lo vas a acabar, por lo tanto no temen quedarse colgados, tal. Ven que hay una comunidad, ven una feria del libro en Madrid, se van a Instagram y ven una cola de 1 hora y dicen, aquí ya hay algo. O sea, por lo menos este hombre, aunque sea encantando serpientes, parece que a un grupito es capaz de encantarlo, ¿no? Pues, y ya te escuchan. Uh-huh. Qué bueno. Bueno, Javi, estamos ya llegando al final. Ha sido un placer tenerte, escucharte. Me llevo un montón de aprendizajes, la verdad, y espero que los oyentes también sean capaces de ver lo que tú has conseguido y de intentar aplicarlo a sus obras, a sus experiencias. Y nada, no sé si quieres cerrar con algo más y con esto cerramos. Pues nada, mira, una cosa que has dicho antes, ¿no? El tema de no desistir, o sea, que los inicios es muy fácil cuando llevas 3 publicidades en Facebook o 4 y 200 euros gastados, decir esto no me lo compra nadie, esto no lo quiere nadie, nadie me deja un email. No, o sea, tiene que ser que hayáis hecho, como yo digo, un libro muy malo, la portada muy mala, o sea, y yo no he visto casi, a día de hoy casi nunca ese caso, ¿vale? Tendría que ser eso para que realmente es que no funcione. No, generalmente es que no has tocado en la fibra adecuada en tu lector potencial. Ese buyer persona o ese comprador ideal, que no pensemos nunca que nuestro libro vale para todo el planeta, sino que como tenemos poquito presupuesto, voy a pensar en cómo yo convencería a un grupito de 100 personas y qué características quiero que tenga, pues las mismas, las que sean, ¿no? Pues de tantos años a tantos años y tal. Dedicar a esto, o sea, tomártelo como un trabajo y
y dedicarle eso, ¿no? Pues un mínimo de 2 horas al día a la parte del marketing, a currártelo y tal. Y que creo que nunca ha habido una oportunidad tan grande para convertirte en escritor sin tener el bloqueo de que no te quieran abrir una puerta en una editorial grande, que parece, como has dicho antes, que mucha gente sigue pensando que esa es la vía principal aquí en España, ¿no? Por ahí fuera, y bueno, habrá gente que lo conozca, el grupo este de 50 Books to 50K en Las Vegas, ¿no? Que es, escribe no sé cuántos libros para alcanzar 20 books to 50K, perdón. Escribe 20 libros en Amazon para ganar 50.000 al año y te despides de tu trabajo, ¿no? Yo no digo llegar a ese nivel de mercenario, pero sí son personas que empiezan a fabricarse su caja de herramientas de autor y alcanzan cierta... oye, al principio a lo mejor con 20.000 euros al año no vives de beneficio, pero a lo mejor cuando ya ganas 30 y ya dedicas realmente 5 o 6 horas al día a esto, pues yo creo que no hay mejor vida que la de ser un escritor que quiere ser escritor y que puede vivir de escribir, ¿no? Así que yo espero que haya sido un mensaje más, sobre todo de motivar, y que lo que no sepan, que es que yo he aprendido muchísimas cosas en YouTube. O sea, yo soy muy bueno preguntándole a Google, Google, ¿cómo hago una campaña de Facebook? Dímelo, o a ChatGPT. Y te va dando todo. Y además, hay una cosa buena con ChatGPT, y con esto acabo, y es que a mí me ayuda mucho que le puedo preguntar sin pudor. O sea, le digo, explícame esto como si yo fuera tonto o si yo fuera un niño pequeño. Y ChatGPT, aunque le pidas explícame las integrales más complicadas y tal, se las apaña para que tú lo entiendas. Entonces, con horas, con paciencia, dedicación y tal, se consigue. Pues muchas gracias, Javi. Yo creo que ojalá mucha gente aplique tus estrategias. Ha sido muy útil escucharte. Te deseo muchísima suerte con la saga, con todo lo que está por venir, que estoy convencido de que va a funcionar súper bien porque lo estás viendo ya. Así que nada, un placer tenerte, muchas gracias y seguiremos muy atentos a lo que ocurre con la saga. Muy bien, muchas gracias a ti. Gracias, un abrazo.